Seminario de Estética de la Paz. Yoga y textos sánscritos. En esta cuarta sesión, como hemos dicho, cerramos las 4 sesiones programadas del seminario y hacemos la primera conclusión tentativa. La traducción que he estado presentando se ha ido afinando, yo diría. Espero que el libro, esta traducción, va a salir a finales de año de prensa. Esperemos que en el 2026 ya pueda comercializarse. Desde la UNAM hacemos el enorme esfuerzo de que todo lo que producimos en investigación sea puesto en acceso abierto, en soporte digital. Entonces, ese va a ser uno de los objetivos que tengamos, poner todo esto en acceso abierto. Otras traducciones que están en curso de este proyecto, y para eso habrá un sitio web, además de los que nos permite la universidad, la UNAM, un sitio web de este proyecto donde esperamos que los materiales les sirvan a la gente, pueda consultarlos. Y en términos de este texto, lo único que arrojó es que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces uno dice, va a cumplir proyectos. Lo único que encuentra es que eso es una maravilla porque hay una profundidad inmensa, y hay que intentar ver cómo le hace uno en esta vida para poder sumergirse un tiempo más en este estudio. Entonces, leo la última parte en la que nos quedamos únicamente para hacer una conexión. En un momento haré la mención a la pregunta, ¿no? del comentario, repito, de la sesión pasada, que es importante retomarlo, ¿no? Entonces, déjenme poner. Pues vamos, únicamente aquí leo el verso que ya con ese cerramos, en su traducción, y con eso me permite contextualizar esta sesión. Algo que debo aclarar es que cuando leo el Devanagari no lo estoy recitando, son dos formas diferentes. Únicamente lo leo para propósitos académicos y de estudio. Recitarlo es diferente, tiene otra métrica, tiene otro tono. Intentamos conservar la posibilidad de cómo se recitó en tiempos de Abhinavagupta, pensando que él era un poeta con un oído extremadamente fino para las métricas Anushtup, que son parte de las que le encantaron a él en sus textos, y que era no solamente un texto filosófico, sino muy bien escrito, con un sánscrito muy complejo, pero con un ritmo. Entonces, el ritmo mismo del sonido del sánscrito hace, obviamente, una invitación, una apertura, una inmersión, sería la palabra, ¿no? A el contenido del texto. Entonces, únicamente me remito a leerlo, no a recitar. Bueno, entonces aquí leo. Nos quedamos aquí en además la renuncia, estábamos viendo la renuncia completa hacia el mundo material, Nirveda. La renuncia a Nirveda es una forma de renuncia a todo, ¿sí? Entonces, Nirveda está conectado con esta teoría de los rasas, ¿no? Una renuncia a todo, una manera de apartarse, no se definiría por el desapego o vairagya, ¿no? Entonces, aquí Abhinavagupta, decíamos, retoma una discusión entre Nirveda y vairagya. Nirveda es la renuncia plena al mundo, es renunciar al título, a los estatus, a renunciar a lo que nos constituye como alguien que interactúa socialmente y políticamente con un entorno humano, ¿no? Entonces, la renuncia es la de los sannyasis, que renuncian, la de los brahmacharyas, que hacen voto específico, ¿no? Pero siguen en el mundo. Eso es muy importante. Entonces, Abhinavagupta distingue que renuncia vairagya, renuncia Nirveda de vairagya, desapego, ¿sí? Aunque están los dos conectados,
Él nos está subrayando que Vairagya es una cualidad muy importante en el proceso de experimentación de los rasas y particularmente del noveno rasa, de Shanta rasa, ¿no? Entonces continúo la lectura. No se definiría por el desapego o vairagya, que es ciertamente su atributo e incluso es favorable para lograr el conocimiento de la verdad. Así una persona desapegada que se esfuerza de esa manera experimenta cómo el conocimiento de la verdad surge repentinamente. Entonces, esto lo enfaticé, utpadyate, lo enfaticé porque es resaltar algo muy importante en toda la tradición del shivaísmo trika de Cachemira o shivaísmo no dualista de Cachemira, que es precisamente la revisión de las condiciones de libertad en las que surge el conocimiento, el rasa de la paz, donde surge la experiencia de no dualidad, donde surgen experiencias muy importantes que no son exactamente determinadas cuando yo digo que vayan a pasar después de cumplir A, B, C, D. No es una consecuencia lógica en sentido de P entonces Q. Se dan las condiciones, ¿sí?, para que utpadyate, en el momento en el que lo que ellos llaman sambit, chiti, chitpriti, emerja, ¿no? Emerja la conciencia de esa experiencia, en este caso, repentina de la verdad. La libertad, subrayo, es muy importante en el campo estético, porque va a estar conectada con prativa. Prativa es otro término que estaría bien para trabajar en otro proyecto. Prativa es la imaginación creativa, la intuición imaginativa, la intuición creadora. Prativa es muy interesante. Lo mismo que uno de los textos que puse en el Classroom, que es el otro término es chamatkara, ¿sí?, que a Noli le encanta, porque ese es un término muy importante, ¿no? Chamatkara, que es el otro que tiene que ver con el ámbito estético, o cuando la experiencia mística se experimenta como un sabor en términos de que la conciencia interna se deleita, ¿sí?, de esta experiencia que está degustando, ¿no? Entonces, la liberación, ahí cerramos con esta parte, la liberación moksha, surge desde ese conocimiento de la verdad, tatuañani, di. Entonces, ese di es muy importante, ¿no? Porque está indicando un hablativo, es decir, de dónde surge algo, ¿no? Pero eso no significa que si primero se conoce la verdad, luego se experimenta la renuncia completa, nirveda, y en consecuencia de la renuncia surge o no la liberación, moksha. Ahí es otra de esos giros, yo diría, lógicos que está intentando hacer Abhinavagupta, ¿no? O sea, no todo es exactamente así como muy poético, sino que es un lógico también Abhinavagupta, ¿no? Entonces, él debatió con filósofos budistas en términos de argumentación lógica, ¿no? Entonces, ahí es un argumento, ¿no? Únicamente diciendo, no creas que porque tengas nirveda surge, o porque llegues a moksha surja esto, regreso a lo mismo, ¿no? Utpadyate, emerge espontáneamente, ¿no? Bien, ahí nos quedamos la sesión pasada, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Abhinavagupta, no? Porque lo que sigue es otra forma que está explicada en varios de los materiales compartidos en el Classroom, y que es cómo alguien como Abhinavagupta va dialogando con la tradición, ¿sí? El texto de Staneshwar Timalsina, no sé si alguien lo vio, Timalsina se enfocó en Shanta. O sea, está haciendo un recuento del Shanta rasa. Ese artículo es reciente. Timalsina es un académico de la Universidad de San Diego, además de que tiene una tradición de un linaje en Nepal. Y ese linaje está conectado con la visión no dualista Shaiva de Cachemira, ¿no? Entonces, en ese texto de Timalsina, él está recuperando paso a paso, de alguna manera, dos cosas, ¿no? La tradición como la entiende Abhinavagupta, o sea, la tradición, no solo su tradición, sino la tradición filosófica en general,
Y además hace una mención interesante al otro filósofo importante, muy importante en la India, que es Shankaracharya, igual con su dualismo. Entonces, ese texto, de alguna manera, bueno, léanlo, me parece que ahí hay unas claves para poder entender esto desde nuevas aproximaciones que ha dado Malsina, ¿no? Bueno, vamos a ese, ¿no? Entonces, ¿qué hace Abhinavagupta? Entonces se basa, explica, argumenta, contraargumenta, y entonces viene el soporte de la tradición, ¿sí? Filosófica en la que él está educado. Entonces, en ese sentido, viene eso, ¿no? Vairagyat prakritilayaha iti hi tatra bhavantaha, ¿no? Entonces, esa es una cita de la Samkhya Karika que hoy se consulta, ¿no? Como dije, Gerald Larson, es el especialista occidental que hizo traducciones sobre los Samkhya Karikas de Ishvara Krishna, que es la base para poder entender la filosofía Samkhya. Entonces, remito nuevamente a Larson para poder, si alguien tiene interés en el Samkhya, que va a ser la base filosófica del yoga, ¿no? El yoga de Patanjali, que seguramente todos ustedes conocen. Entonces, en este verso, continúa Abhinavagupta. En ese sentido se ha dicho, entonces ahí está forma, ¿no? Del desapego, vairagya, viene en la mente la disolución de la naturaleza material o prakriti, ¿sí? Del desapego, vairagya, viene en la mente la disolución de la naturaleza material o prakriti, ¿sí? Entonces, vairagya tiene una función. No significa que el mundo desaparece, o sea, seguimos funcionando. Lo que está enfatizando todo el grupo de Karikas, de la Samkhya Karika, es que el desapego te permite que la mente disuelva el apego por el cuerpo, por lo material, por la prakriti. Prakriti es, recuerden ustedes, en la filosofía Samkhya, es la materia, ¿sí? Y es la parte con la que funcionamos, pero el desapego es una clave. Entonces, aquí puse entre paréntesis, entre corchetes, en la mente, ¿no? Siguiendo todo el argumento que hace Ishvara Krishna en la Samkhya Karika, y de donde lo toma Abhinavagupta, y entendiendo después el contexto que sigue. Por eso hacemos este tipo de explicaciones. Perdón, estoy dando acceso, entonces, bueno, entonces, aquí está. Después continúa él. ¿En qué estábamos? Vamos a ver. Continúa Abhinavagupta, ¿no? O sea, viene una explicación y enseguida dice, ¿no? Nanu tatuañanina sarvatra trit dataram vairagyam drishtam tatra bhava dira pyuktam tat param purusakya terguna vaidrishnyam iti. Cita el Yoga Sutra de Patanjali, ¿no? El 1.16. Entonces, o sea, también quiero rescatar esto, y que a veces tenemos que mostrarlo en la investigación académica rigurosa. Es decir, no es únicamente la creencia de lo que posiblemente alguien dijo de Abhinavagupta y podemos interpretar. El subrayado está en ir a ver cómo argumentan, entender su mecanismo. Entonces, Abhinavagupta está haciendo una argumentación a partir de la tradición. Entonces, primero la Samkhya Karika y después el Yoga Sutra, ¿sí? En el caso del Yoga Sutra, la traducción que propongo es esta, ¿no? Por lo tanto, Nanu, viene una consecuencia lógica, ¿sí? Quien tiene la visión del desapego en todo lugar, también es quien conoce la verdad. Eso es fantástico. Creo que eso resume mucho de lo que hemos estado diciendo. O sea, por su parte, se ha dicho, entonces él dice, se ha dicho nos indica que hay una cita textual, ¿sí? La tradición es muy rigurosa. Entonces, iti, tat param, uktam nos está hablando de que viene una cita textual, es como si dijéramos acá cito, ¿sí? Entonces, uktam. Por su parte se ha dicho que Patanjali dijo, del conocimiento del ser surge un desapego completo hacia los gunas, ¿sí? Entonces,
Tato añana, el conocimiento del Atman, el conocimiento del ser, o el atismo, te permite practicar desapego. Antes no. Antes únicamente es el flujo de las palabras, ¿sí? Entonces, ahora, el desapego completo hacia los gunas. Es decir, recuerden ustedes, y de esto creo que no tengo que ampliar mucho, lo comenté creo que en la primera sesión, y muchos de ustedes están familiarizados con el término guna. Y en ese sentido, está retomando la idea de que el mundo, el impacto del mundo material, ¿sí? El impacto del mundo, de la naturaleza, que está constituido por gunas, ¿sí? Lo que hay que hacer es desapegarse. O sea, no negar, no rechazar, no satanizar. No, la naturaleza es, ¿no? Es. Pero lo que nos está pidiendo la tradición desde los Samkhya-Karikas y el Yoga Sutra, y a la cual Abhinavagupta recurre, es que la clave está en desapego. La clave está en desapego. No todos podemos hacer renuncia, sí, dirá Abhinavagupta, pero sí todos podemos practicar desapego. No significa que renuncies a tu trabajo hoy en este momento, que renuncies a tu familia, a tus deberes, a pagar tus deudas, ¿sí? A todo lo que has generado en esta vida. No, enfrenta ese es tu dharma, ¿sí? Lo que sí puedes hacer es vairagya, desapego. Y en esa manera la mente va aproximándose o permite utpadyate, que el conocimiento de la verdad emerja, ¿sí? Entonces, esto es clave para Shantarrasa. Por eso decíamos, cuando la clase pasada, la sesión pasada, si no mal recuerdo, Mónica Gil hacía este énfasis en, bueno, pero entonces, ¿qué es el Shantarrasa? ¿Es lo extraordinario o es para todos? ¿O qué es para todos que sí? Ahí estamos viendo que llegamos a ese momento. O sea, en todos está la posibilidad, pero no en todos quizá está el interés, decíamos la sesión pasada. Estos son puntos que se están marcando como disposiciones, ¿no? Para prepararse a otro escenario, ¿no? Bien, déjenme ver, aquí está, y luego viene otra. Fíjense, o sea, yo quiero, no sé, igual peco de obviedad, ¿no? Pero más vale pecar de obvio. Después Abhinavagupta cita el Bhashya de Vyasa, es decir, el comentario de Vyasa a los Yoga Sutras. O sea, primero la Samkhya Karika, lo más antiguo, en lo cual se basó Patanjali para los Yoga Sutras. Y después de lo de Patanjali y la sistematización, entonces cita el comentario que hace Vyasa a los Yoga Sutras sobre el mismo tema. A mí me parece fantástica muy fina la argumentación. Dice, Bhavatyevam tadrishamtu vairagyam jnanas ya eva para kasta iti. Dice, también, obviamente, ahí viene un también, entonces yo tengo que completar en el comentario de ese sutra, se dijo, tal desapego es en verdad el estado elevado de conocimiento, ¿sí? Ese es. Shantarrasa requiere desapego. Si estamos plenamente atados por lo corporal, ¿sí? No hay, o sea, hay un límite de nuestra experiencia, clarísimo. El desapego es de lo que está hablando. El desapego no es físico, es mental, es interno. O sea, eso es lo que va haciendo, esa es la construcción que va haciendo Abhinavagupta, ¿no? Bueno, yo aquí traía otro, yo creo que aquí va a salir, bueno, continúo entonces, ¿no? Viene entonces una conclusión donde él hila, y ahí yo diría, por eso selecciono esto también para poder ir concluyendo, dado que la sesión de hoy es de cierre. Tatascha Tatuañanam evedam, tatuañana malaya, pariporsyama namiti na nirvedaha stai. Kintu tatuañana meva stayiti vavet, yat tu vyavichari yakta navasare vakshyate tat chira kalavibra mavi pralap Dasyo pariyatya ni vrittaye. Luego, tatascha. Ese es
Entonces, por lo tanto, etcétera. Viene una conclusión, ¿no? Es como en el inglés el signpost, en español los conectores lógicos, ¿no? Y lo mismo en sánscrito. Luego, el conocimiento de la verdad no significa otra cosa sino el conocimiento más elevado. Y que Nirveda no es la condición estable o Sthaireshanta. Recuerden que Abhinavagupta está siguiendo uno de tantos hilos conductores. Y un hilo conductor clave es poder confirmar cuál es el Sthaivibhava o condición estable permanente del rasa Shanta, ¿sí? Entonces, por eso hace este análisis, quiere conocer la estructura completa de la experiencia Shantarrasa. Entonces, dice, Nirveda no es. Únicamente el conocimiento de la verdad podría ser su estalli, puede ser el estalli, bhava, de Shanta, el conocimiento de la verdad. Entonces, lo cual eleva el Shantarrasa a un rasa todavía más importante, y por eso la pregunta que alguien hacía en la segunda sesión me parece, su conexión con la experiencia mística, sí, esta es la experiencia no dual para Madhvaya, ¿sí? Es conocimiento de la verdad, no en sentido de conocimiento de información, sino el tattva-ñana, ¿sí? O el estado de saber consciente de la verdad, ¿sí? De acuerdo con la percepción correcta mencionada, Bhaksyate se describe en Nirveda como un Vyavicharibhava. ¿Alguien recuerda en el cuadrito lo que mencioné de un Vyavicharibhava? Sí. Son los elementos, la última parte en la secuencia para llegar a hablar de un rasa, el Vyavicharibhava, ¿sí? Es un estado, una condición azarosa, puede estar o no puede estar, pero detona el escenario completo para que emerja la experiencia del rasa, que conduce a la actitud de aceptación y disipa la percepción de alguien que ha sido engañado por mucho tiempo. Aquí cierra él una conclusión. Y aquí, obviamente, por metodología, yo tendría que preguntarles si hay alguna cosa que quisieran comentar en este momento. ¿Nada? Perfecto, ok. Bien, entonces mejor pongo un verso que puede hacer un remate. Este no está en las láminas, porque no sabía si realmente sería pertinente leerlo. Abhinavagupta continúa, entonces hace este cierre y remata. Dice, por si no te quedó claro, déjame explicártelo de otra manera, ¿sí? Para que no confundas el plano de lo que implica el apego por lo material corporal, ¿sí? Y esta gran distinción que hace sobre tattva-ñana, el conocimiento de la verdad, ¿sí? Y lo que los sentidos están avisando, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Cierra con, esta cita no es de él la cita, pero no hemos encontrado, yo no encontré ninguno de los 3 manuscritos, más el estudio de Mason, más el estudio de Noli, más el estudio de Ragavan, más lo que Ingalls nos dejó en el Dhyana-loka, no encontramos de dónde viene, quién sabe dónde lo tomó Abhinavagupta, ¿sí? No hay de dónde rastrear hasta el momento, a menos que haya investigación futura que nos permita saber de dónde lo tomó. Leo el verso. Dice, como se ilustra, continuando ahí, y disipa la percepción de alguien que ha sido engañado por mucho tiempo, como se ilustra en esta imagen. Ordeñé inútilmente a un toro, confundiéndolo con una vaca, intentando alcanzar lo que pensé era una ubre llena de leche. Abracé inútilmente a un feo eunuco, pensando que era una mujer joven y bella. Aprecié inútilmente durante mucho tiempo una pieza de vidrio brillante, pensando erróneamente que era berilo. Todo eso lo hice al estar engañado tal como estaba. Era un tonto incapaz de apreciar el logro.
por eso me inclino ante ti. Y cierra la cita. La cita me parece que es una forma pedagógica de cerrar y hacer esta enorme distinción, ¿no? O sea, de vivir engañado durante mucho tiempo y hacer este recuento con imágenes hasta que ocurre el último verso. Todo lo hice al estar engañado tal como estaba. Y yo diría, nosotros andamos así, como gran parte de lo que hacemos en el mundo, como este que ordeñó inútilmente a un toro y lo confundía con una vaca, como el que abrazó inútilmente a un eunuco, feo, dice, aparte es feo, ¿no? Pensando que era una mujer joven y bella, o el que adoró inútilmente un cacho de vidrio, pensando que era berilo, es decir, una piedra preciosa. ¿Acaso hemos andado o estamos en ese mismo estatus? Entonces dice, era un tonto, incapaz de apreciar el logro. Obviamente ahí podría yo completarle hasta que se conoce a un maestro, hasta que se conoce a un maestro. No se refiere a un maestro físico, se referiría a un maestro divino, digamos, que enseña, ¿no? O la revelación. Ahí es el proceso de revelación. El gurú, el más elevado, es la revelación misma. Es lo divino en su nivel más alto, no la persona física, ¿sí? Y por eso me inclino ante ti. Tú me liberaste. Entonces, ahí en este cachito, que yo no puedo ponerle un bracket, porque no puedo corroborar la fuente. Entonces lo tengo que dejar, es una traducción más literal, pero conservando, digamos, la imagen, ¿no? que da. Entonces, ahí remite algo muy importante. Es la tradición de Abhinavagupta la que está detrás. La tradición que dice que está en el Tantra Loka, ¿sí? En todo el Tantra Loka, especialmente el capítulo 4, el 5, 6, 7, ¿sí? Donde está hablando de cómo ocurre el proceso de despertar. Entonces, cómo ocurre Shaktipatra Diksha, ¿sí? Y en ese momento, el proceso de otra forma de entender el mundo, de disipar el engaño, la percepción del engaño, ¿sí? Se va, ¿sí? O comienza a disiparse, no se va, comienza a disiparse, ¿sí? Entonces, por eso me inclino ante ti. Me inclino ante ti en Abhinavagupta no solamente se inclino ante sus maestros, sino, repito nuevamente, ante Shambhunatha, Eka Vakya Tuam, que es la revelación originaria, ¿sí? Shiva mismo, Mukha Shiva, es decir, la boca, la palabra de Shiva, de donde emerge la revelación, como fue el caso de los Vedas. Por eso en la primera sesión puse un diagrama para poder ubicar esto. Y entonces ahí cierra Abhinavagupta. Entonces, con esta imagen, lo que él hace es un cierre, digamos, didáctico, poético en un sentido. Bueno, eso era para rematar. Vamos entonces, continuamos. Bien. Dice, ¿no? Nirvedo hi shoka prabaha prasarupaschita vritti visheshaha vairagyam tu ragarinam pravamshaha. Esa es clave en el campo estético. Y algo importante que se me pasó precisamente también por eso en la lectura del verso anterior, tiene que ver con Bhakti. La pregunta que hacía Susana es precisamente esa. Es decir, me inclino ante ti, es decir, hay un elemento reconocido de la devoción, ¿sí? Del Bhakti, prema, para poder reconocer la ayuda, digamos, en la comprensión. Entonces, es una primera referencia. Hay otras que voy a mencionar. Entonces, dice, la renuncia completa a Nirveda es un estado mental que toma la forma de una continua renuncia. Y Vairagya es la completa aniquilación del deseo vehemente que nos ata, ¿sí? El deseo vehemente es el que nos ata, ¿sí? Entonces, aunque en todos está la posibilidad de experimentar Tattvajnana o Shanta Rasa, hay un deseo que nos ata, ¿sí?
Entonces, por eso Vairagya continúa Abhinavagupta ya esta parte, ¿no? Na cha shama shantayo paryayatva ansha kaniyam hasa hasya yoriva sita satyataya laukika alaukika kataya Sadharana Ataya Cha Bailakshanta Shama Shanta Yorapi Sula Bameva Tasvana Nirveda Stayi. ¿Sí? Tanto la paz Shama como la serenidad Shanta. En este cachito son meses. Perdón, son meses para poder discernir, esa es la investigación indológica que hacemos, exactamente comparar, si yo puedo traducir aquí Shama como paz y Shanta como serenidad, ¿sí? ¿Por qué? Por Shama Shantayoho, ¿sí? Eso nos toma mucho tiempo, porque ahí es la precisión de las palabras. Y aunque en una traducción quizá alguien se la lee en una sentada, ¿sí? Nos tomó años hacerla y quizás esté mal. Entonces, aquí está distinguiendo ya. La conclusión la da y continúa diciendo, y de lo que yo estoy hablando, de esta experiencia estética, de la serenidad, de este estatus al que pocos seres humanos llegan, aunque todos tienen todo desde nacimiento para poder ingresar, pero a la mayoría no le interesa, ¿sí? Pero para los que les interese, nos fue concedido una puerta a través de lo estético para poder acceder a lo que los místicos y los ascetas les toma mucho y a nosotros nos podría tomar menos. No porque haya atajos, sino porque ahí requerimos comprensión, entendimiento y disposición, emoción, sensibilidad, ¿sí? Sentimiento estético. ¿Sí? Entonces, este cachito, confieso, me llevó mucho tiempo. Entonces dice, tanto la paz Shama como la serenidad Shanta se han considerado equivalentes. Esa respuesta se la da a 2 siglos de comentadores que confundieron Shanta con Shama. Y él está diciendo, se han considerado equivalentes. Hay quien, todos estos 2 siglos dijeron que era lo mismo. ¿Sí? No. De la misma manera, dice Abhinavagupta, hicieron lo mismo o hacemos lo mismo en que la risa hasa y lo cómico hasya son lo mismo y se equiparan a primera vista y dicen no. Esta es la clave para... Esto comienza otra secuencia que me emociona intelectualmente y me emociona de muchos sentidos, porque él está diciendo, muchos de nosotros, y está hablándole a su tiempo, muchos de nosotros confundimos todo esto, incluso utilizamos el lenguaje de manera sin distinción. Entonces, no es lo mismo la risa y lo cómico, ¿sí? Uno es un estallibaba, que todo el mundo puede acceder, ¿sí? Un criminal, dirá Abhinavagupta, un criminal del siglo X, un criminal del siglo XXI, puede reírse, se estallibaba. Pero de esos, ¿cuántos podrán llegar a la transfiguración de la emoción normal de la risa, a la transfiguración de que esa emoción se vuelve emoción estética, es decir, hasya, lo cómico, y genera una sacudida en las facultades intelectuales, una detención de muchos procesos intelectuales y que abre otro espectro, Pratibha, Chamatkara, Rasa, es decir, todo el aspecto de los bhavas, la emoción, ¿sí? Todo eso, dice Abhinavagupta, está coloreando el Atman. Y yo te doy una imagen que continúa más adelante. Entonces dice, se equiparan a primera vista. Esos 2 siglos lo han dicho, pero no. Sin embargo, hay una diferencia contundente entre ambas. Shama es algo que ya está dado. Continúa abonando la pregunta de Mónica Gil y la duda también de Patricia, ¿sí?
Shama ya está dado, todo el mundo tiene Shama, todos. Y Shanta es algo que aún está en proceso de ser logrado. Sadhya. La palabra sadhya me llevó semanas poderla cuadrar con lo que estaba diciendo Abhinavagupta, ¿sí? Es decir, una cosa es siddham, siddha, ¿sí? Es decir, el logro, lo que ya está logrado, lo que ya tenemos. Y otra es sadhya, algo que está en proceso de ser logrado. Y depende no del gobierno, no de nuestro trabajo, no de nuestra condición económica, no del género, no de la afiliación política, de nada depende. Únicamente depende de nosotros que ese proceso se logre. Sadhya, es decir, Shama sería algo común. Y también láukica. Y aquí me llevé otros días. Láukica significa mundano, común y corriente, del mundo cotidiano, significa lo que todo el mundo vive todos los días y nadie se da cuenta, lo que todos damos por hecho que está y nadie le interesa. Entonces, eso es láukica. No podía yo traducirlo como cotidiano, ¿sí? Sino es algo común, está en todos, ¿sí? Por el hecho de ser humano, naces con el paquete, con ese software predeterminado. Y Shanta es algo no mundano, inusual, aláuquica, es inusual. El argumento que estoy llevando en esta investigación tiene que ver con eso. Lo que he llamado la guía estética de la paz desde hace años, y que intentaba buscar un referente teórico primeramente, de manera metodológica, para poder demostrarlo, es esto. Es inusual, pero es posible. Y las aproximaciones concretas de cultura de paz en este momento en el mundo occidental, casi todas están girando en torno a una idea de paz negativa y de paz numérica en términos de una de las variantes de la paz positiva metodológicamente, donde implica ciertos indicadores. Pero la otra parte que tiene que ver con la transformación de la persona para poder sostener sociedades pacíficas, disposiciones para sociedades pacíficas que no lleguen por la amenaza policíaca, sino de manera interna, transformativa. De eso estoy hablando y eso lo encontré aquí. Entonces, esa es la investigación, ¿sí? En eso nos podemos llevar años. Entonces, y Shanta es algo no mundano, inusual, aláuquica, ¿sí? Pero es posible. Yo agregaría, pero no lo puedo poner porque sería modificar a Abhinavagupta. Asimismo, Shama sería algo ordinario, sadharana, es decir, es lo más ordinario, ¿sí? Pero Shanta es algo no ordinario, rompe con todo, ¿sí? Es asadharana, ¿sí? Así, entonces ahí sí es mi conector. Así, Shama y Shanta no son lo mismo. Por lo tanto, y de manera análoga, Nirvana no es el estado emocional básico o Stayibhava. ¿Sí? Entonces, esa es otra conclusión que él da. Bueno, entonces esta es una de las joyas, ¿no?, del texto, ¿sí?, que creo que van aclarando mucho. Shanta es un proceso de ser logrado, o sea, está en proceso para ser logrado, ¿sí? Por eso la cita que hice de Ashwagosha en la sesión 2 y de Abhinavagupta, de que aquellos que no, como nadie se interesa en la liberación, entonces vamos a presentárselas con dulce, con miel, desde el punto de vista poético-estético, y a ver si de ahí se interesan para lograr algo, para que sea logrado. Bueno, después continúo. Entonces, Anye Manyate Ratyadaya Evartau Chitabruti Vishesha Ukta Ta Eva Katita Vivava Vivikta Vyatra Sruta Vyalaukika Viva Vishesha Samsrayaha Vichitra Eva Tavat Tatascha tan madhye devan ya tamo tra stayi. ¿Sí?
En este verso, esta parte del texto está corrompida. Tenemos varias lecturas y por eso están los paréntesis en el Devanagari. En la edición final, en el libro, va a quedar la alerta de que en tal manuscrito se lee así y en otro el copista le agregó esto, o que posiblemente el estilo tendría que tener lo que está entre paréntesis. Aquí en este caso mi resolución fue seguir a Raghavan, que él fue el que tuvo acceso a algunos documentos que hoy ya no tenemos acceso. Él tuvo acceso en los años 30 y 40 a documentos que entonces esto nos permite hacer algunas precisiones, ¿no? Entonces esta parte que está corrompida, así le llamamos cuando, como dije, creo que en la sesión 2 es parte de la indología, entonces damos una posibilidad, ¿no? De cómo resolverlo, ¿no? Shastre Ratistai. Bueno, entonces aquí dice Abhinavagupta, ¿no? Dice, otros comentadores, dice Angie Mandyate, otros comentadores consideraron Mandyate, ¿sí? Consideraron, argumentaron que solo 8 razas, 8 estados emocionales básicos habían sido mencionados. Igual se refiere a una tradición de los 4 siglos, después de Bharata, ¿sí? Que la tradición de esta línea dijo que solo había 8 estados emocionales, 8 razas, por lo cual solo de 8 podríamos hablar, y que Bharata obviamente dijo muy poquito del Shanta, y que después, como lo dejó ahí un poquito, muchos lo interpretaron que nada más eran 8 y no 9. Entonces él dice, no, Bharata nos dejó esto, y después la tradición podemos ir rastreando, podemos ir investigando cómo se menciona el 9º. Y Abhinavagupta creo que lo hace, y por eso el texto de Staneshwar Timalsina que dejé en el classroom es importante, porque él sí se atreve a decir esto, ¿no? Que únicamente que yo iba a decir en español, pero él lo dice en inglés ya. Shantarrasa es un argumento muy potente que hace la armonía de todo un sistema de pensamiento y concretamente conecta ontología, metafísica, epistemología con todo el proceso de liberación a partir de un vínculo muy importante que es lo estético. Y es aquí. Entonces, Uktaha, iniciando con el amor, que son los estados emocionales, el cuadrito que les mencioné, Rati, siguiendo con los demás. Por otra parte, ¿sí? Aquellos estados mentales que se relacionan con vibhavas, como son el estudio de los textos revelados, es Ruta, ¿sí? Que son diferentes de los determinantes ordinarios. Entre esos estados mundanos está uno, naturalmente maravilloso. Es un punto medio entre esos estados originarios donde existe el estado permanente. Esta parte la dejo aquí, de hecho ya la modifiqué. Encontré evidencias, esto es parte de la investigación que estoy haciendo. Encontré elementos para poderlo leer de una manera más fluida. Y entonces, aquí, pues sí, por lo cual lo puedo explicar mejor, ¿no? O sea, está hablando que hay también otros estados mentales que no están mencionados en ese conjunto de 8, ni de 9, y que tiene que ver con estados mentales que están relacionados con vibhavas o causas, ¿sí? Como la recitación de los textos. La recitación es rauta, significa, es el texto revelado, pero también se refiere a su estudio, no nada más es repetirlos, es estudiarlos, es entenderlos, ¿sí? Es que el sánscrito resuene, ¿no? De ese texto, su enseñanza resuene en la persona que lo recita, que lo estudia, que lo lee. Entonces, ese estado de estudio, ese es otro, y ese es muy especial, y ese no es ordinario. Lo deja abierto. Y eso creo que va en consonancia a la tradición que él que argumentó en el Tantra Loka y el Malini Vartika, el Sharanga Yoga. Sharanga Yoga, si ustedes recuerdan, primera sesión, marqué un anga muy importante de la tradición que es Tarka. Tarka se refiere también a esto. O sea, el estudio no lo entendamos meramente intelectual, es un reduccionismo. Tarka estudio se refiere a eso que hacemos hasta que vibra la enseñanza en ti. Entonces pasas al siguiente. Si lo lees para acumular información, pues eso haces, acumulas información.
Es ruta. Entonces está hablando de un vivaba que es el estudio de los textos y eso es diferente a un estado ordinario. Sí, es diferente, son estados extraordinarios y nos permiten, nos guían hacia un estado maravilloso. Madhya significa intermedio, lo que mencioné en sesiones pasadas. Significa un punto, decíamos, el punto entre la inhalación y la exhalación, donde inicia y termina donde inicia la inhalación y termina la exhalación, donde inicia un pensamiento y termina otro, donde inicia una emoción y termina otra. Ese es Madhya. Este vivaba, ese estudio de textos, ese estado no ordinario que te genera, ¿sí? Te lleva a Madhya. Ahí está, ¿sí? Y ahí existe un estado permanente. En tal caso, el amor rati, que es un estalli, cuando su objetivo está enfocado de manera inquebrantable en el ser, entonces conduce a la meta de la liberación o moksha. Entonces, marco nada más lo anterior porque lo voy a volver a usar, ¿no? Existe el estado permanente. Y aquí voy a conectarlo con lo que Susana puso. Entonces, o sea, nos está dando esto y de pronto viene, entonces ya, una otra conclusión. Pero él la da con una escritura de autoridad, ¿sí? Gita, ¿sí? Yatoktam, Yaschatma, Ratireva, Syat Atma, Triptascha, Manavaha. Atmanieva cha santush tasya karyam navidyate. Es cita a la Bhagavad Gita. Abhinavagupta hizo un comentario completo desde el punto de vista del Shivaísmo Trika a la Bhagavad Gita, que pocas veces estudia y se cita. Él está haciendo una lectura desde todos los postulados filosóficos y prácticos de su tradición. Entonces lo traduje así, ¿no? De esta manera, Yatoktam, como se dijo, Uktam, Yaha, de esta manera. Uktam, ¿sí? Entonces se junta y genera Yatoktam. Como se dijo en la escritura Shastre, ¿sí? Quien se regocija en el ser, quien está contento en el ser, quien está satisfecho en el ser, para ese ser humano no hay más trabajo por realizar. Bhagavad Gita 3.17. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, aquí también está en la conexión con la idea de Bhakti, pero Abhinavagupta no lo va a resaltar, porque para eso dedica él otros textos a hablar de Bhakti, ¿sí? En el punto de vista Shaiva. Pero es esto, o sea, el regocijo en el ser, ¿sí? El contentamiento en el ser, en eso que mencioné hace un momento, que está entre dos puntos. Ese estado permanente es este. O sea, espero, es la conexión con el verso previo. Dirá a mi doctor, si a mí no me entendiste, pues déjate lo digo con un verso del Bhagavad Gita, ¿sí? Está en la escritura, Shastre, y es el regocijo en el ser, quien está ahí, quien está contento. Contentamiento es una virtud. No es confort, es otra cosa. Sí, la podemos explicar más tarde si quieren. Quien está satisfecho en el ser, no tiene deseo más, otro deseo mundano, no tiene deseo, no está atado a lo corporal. Para ese ser humano no hay más trabajo por realizar. ¿Sí? Ahí está Shanta. Es una base para decir que Shanta está ahí, ese es su Stajibhava. Y que de ahí emergen los otros razas, pero es una conclusión que viene en versos que no vamos a ver. Aquí voy a hacer una pausa para poder hacer otro cierre, ¿no? de la sesión, y poder saber si podemos
dialogar en alguna ruta de alguna duda o pregunta antes de hacer el cierre, porque pues esto ya va muy rápido. Santiago, por favor, adelante. En esta última, gracias. En esta última parte, ¿a qué se refiere exactamente el ser? ¿Se refiere a la experiencia? Santiago, perdón, ¿podrías volver a repetir la pregunta? Yo cierro el micrófono para que no haya rebote. Sí, ¿me escucho bien? Sí, en esta última parte, en donde se habla de quién se regocija en el ser, ¿se refiere al ser como la experiencia humana o...? Excelente, vamos a ver. O sea, ahí sería obviamente estamos hablando de una experiencia humana, primer elemento, en eso concordamos, es una experiencia humana. Desglosemos un poco el verso, ¿no? Entonces, en el verso lo voy a volver a poner para poder ir al sánscrito y poder explicar mejor, que ese es, yo creo que lo más adecuado. Gracias, Santiago, por la pregunta, me parece muy buena. Déjenme ver dónde quedó el PowerPoint. ¿Por qué tengo tantas pantallas? No sé cuál voy a poner. Sí, vamos a ver. Creo que ustedes me avisan si se ve, porque aquí ya me aparecieron como 4 pantallas. Ustedes me avisan si se ve. Sí, otra vez. Excelente. Ok, va. Gracias. Vamos a ver. Buena pregunta. Mira, o sea, si es una experiencia humana, claro. Es para todos, claro. Todos llegan a ella. Ese es el problema. Todos están interesados en esa. Ese es otro problema, ¿no? Pero vamos ahora a poder desglosar, ¿sí? La clave aquí, Santiago, está en Atma. Yasya Atma. ¿Sí? Esa es la clave, Atma. Atma, como fue decir algo que todos seguramente conocen, ¿sí? Pero necesito argumentativamente decirlo. Entonces, Atma va a referirse al ser. Es decir, allí Abhidhamma está recurriendo a la argumentación de toda la tradición donde Atman es Brahman. Brahman es absoluto, neutro. ¿Sí? Entonces, no tiene nombre, no tiene un nombre, no es una deidad, es de donde emergen incluso las deidades. ¿Sí? Por eso la raíz, ¿no? La raíz es de donde brota sánscrito védico, ¿sí? Entonces, Brahman es el absoluto, es decir, aquello que llamemos el fundamento de todo esto, pero que ni siquiera necesita un nombre, ningún nombre, y menos una limitación corporal le queda, ¿sí? Entonces, Brahman, en la tradición filosófica de la India, es Atman, el ser, que llamaríamos, vamos a traducirlo de varias formas. Atman sería ser como tal, ontos en griego, pero también es traducido, los ingleses al inicio lo tradujeron, y Wilkins lo traduce como el alma, ¿sí? La tradición inglesa después va revisando, son los filólogos alemanes los que le meten discusión, especialmente la gente como Friedrich Macher, Paul Deussen, que conoció a Nietzsche, o que más viene, o mismo Schopenhauer. En el mundo común hay representación de las traducciones que se allegó de la Bhagavad Gita. Él conoció la de Charles Wilkins y conoció la traducción de las Upanishads de Anquetil Duperron del persa al francés y luego del francés al latín. Y después, entonces, ellos dicen, a ver, pero no es exactamente alma. La palabra sánscrita Atman, dicen los filólogos alemanes, ¿sí? Max Müller, súper importante para la indología y todo esto, aunque hoy está rebasado, pero él es uno de los grandes que sentó bases para estudiar formalmente y bien esto. Dice, no es exactamente
alma como entendemos el alma en el cristianismo. Porque el alma en el cristianismo nos remite a la idea de la creación del alma, ¿sí? A imagen y semejanza. Entonces, la idea de alma va cargada de la idea de imagen y semejanza a su creador, ¿sí? Dicen, no, no es ni siquiera es imagen y semejanza humana o de un creador, ¿sí? O sea, no es una forma no es un antropomorfismo el que lo va a explicar, dicen ellos, ¿no? Entonces, es un principio, es lo que los griegos nombraron como physis, ¿sí? Que traducimos rápidamente como physis, ¿no? O sea, que, que hablaban de un sustrato no material que es lo que le da realidad a lo material. Pero ese sustrato está aquí, no está en el cielo, ni en los infiernos, ni en el limbo, ni en el cielo de más allá, está aquí. Entonces, los alemanes hacen esa, pero es filología, son los filólogos y los filósofos alemanes los que hacen esta distinción. Entonces, Brahman es Atman, y eso es muy difícil. Brahman es Atman. Entonces, Brahman, Atman, ¿sí? Entonces, nos permite entender que, claro, o sea, ¿quién se regocija? El Atman. ¿Dónde está ese Atman? ¿O qué es? Dirá de manera muy corta y breve esto, es esto que te hace, que nos hace hablar, que nos hace vivir. ¿Sí? Es el ser, es lo que está, el ser, con mayúscula, no con minúscula, Santiago. ¿Sí? Entonces, eh, ahora, ¿quién se regocija? Entonces, ahí entraría a otra parte que es muy importante decir. Podría leerse como, yo me regocijo, ¿sí? Con sujeto se regocija de un objeto, que es lo normal, ¿no? Decía la confusión normal. Sujeto, objeto, dualismo cartesiano, todo esto. No. ¿Quién se regocija? Quien se regocija en el ser es el ser mismo. Atman se regocija en Atman mismo, que es Brahman. Parece difícil, claro lo es. Pero es muy sencillo, ¿no? Entonces, ese Atman se regocija, es el que se regocija. En la primera sesión puse un texto que se llama Shiva Sutra. Yo diría que la mejor explicación de esta pregunta en términos estéticos está ahí, son 3 sutras. El sutra que habla de que Shiva, lo resumo, ¿no? Dice, el ser, o sea, igual usan Atmaka, ¿sí? El ser es el que actúa, es el actor. El ser es el escenario donde el actor actúa. El ser es el espectador que ve que el ser actúa en el escenario que es el ser. ¿Sí? Esos 3 sutras, ahí está la clave. ¿Sí? Entonces, quien está contento, o sea, ahora todo eso se expresa en términos humanos, sí, por eso decía al inicio, sí, es una experiencia humana, sí. Sí, pero no es una experiencia humana en sentido de sujeto-objeto. Me regocijo en mi iPhone 16. Estoy contento en el ser con mi iPhone 16. ¿Sí? Estoy satisfecho con mi iPhone 16. Eso, no me refiero a eso. Es un proceso suavaba, es recursivo, autorreferente, que se escapa en un punto a las palabras cotidianas que usted, Santiago, y yo podemos entender. Levantó la mano adelante, por favor. Sí, tal vez sea una pregunta un poco tonta, Pero pero déjeme apago el micrófono acá, si no escuchamos los rebotes, ¿no? Denme un segundo, espérenme. Ahí está. sí, decía que tal vez es una pregunta un poco tonta, pero en este concepto del sánscrito de Atman,
no se podría entender como que el apego o la insatisfacción es también parte del mismo Atman, en esta, sí, porque es parte de lo que lo constituye, ¿no? Excelente, gracias, Santiago. Eso es lo que necesitamos. Exactamente. En el contexto de Abhinavagupta, la respuesta es sí, completamente. Por eso el término trika, por eso el término Sambit Advaya Vada o no dualista, ¿sí? Es por eso, porque todo, no hay nada que se escape, no hay nada fuera de esto, incluso la maldad misma. Sería terrible decirlo, ¿no? Pero vendría presente de la confusión, de los niveles de confusión que hay en el humano y el deseo de mente de apego corporal, ¿sí? o de lo corporal. Entonces, efectivamente, todo ese ámbito de experiencias exactamente es parte. En la lectura que él hace de la Bhagavad Gita también, y ahí retoma una tradición, porque la Bhagavad Gita la ubicamos en una parte que es Vedanta, Anta final del Veda, ¿sí? Es una parte, un momento luminoso, filosófico, místico, de rebeldía, etcétera, ¿no? Muy importante. Y entonces la Bhagavad Gita, si la leemos realmente, la estudiamos bien a fondo, es un no dualismo donde ahí están las enseñanzas claves, ¿sí? Por eso él la cita, porque dice, bueno, si no te ha quedado claro, resulta que un texto, fíjense, él está escribiendo esto quizá en el 1010 lo escribió, 1005, 1015, algo así. Entonces él dice, hay un texto de hace 2 milenios o 1,5 milenios, ¿sí? Que es nuestra autoridad escritural Shastre, que dice también, incorpora todo esto. Entonces, sí, Santiago, efectivamente de entrada es sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, sí, pero puedo hacer otra pregunta. Cierra el micrófono. Entonces, bueno, no se encuentra un poco contradictorio. ¿Se podría encontrar satisfacción en la insatisfacción misma? Como parte de la, si se está satisfecho en el Atman. Santiago, no se escucharon 2 rebotes. Otra vez. Como medio calma los dueños. Ah, sí, decía que encuentra un poco contradictorio el encontrar satisfacción en el Atman. ¿O lo escribo? Es que escucho otra voz. No, es como. Pero no de aquí. Es de allá. Ajá. Sí, parece. Híjole, hubiera estado bien escucharlo. A ver, ¿Alguien más que lo tenga abierto? No, aquí lo veo todo y los puedo silenciar y no, nadie. Más bien es allá donde está, es un doble. Okay. Bueno, vamos a ver, lo está poniendo en el chat, vamos a ver si de ahí puedo hacer, dejen leerlo. Claro, es que alguien con Santiago hablando, sí. Bueno, vamos a permitir que Santiago lo escriba. Gracias, me parece que es una muy buena pregunta. Y vamos a ver, creo que ya está, ¿verdad? Perfecto, vamos a ver, dice, ¿cómo se puede encontrar satisfacción en la insatisfacción que forma parte del alma? Ajá. O desapego en el perfecto, muy bien. Ahí está, o sea, aquí sería, aquí Abhinavagupta, voy a responder primeramente como Abhinavagupta, ¿no? Como siguiendo su tradición. Aquí simple y sencillamente sería una pérdida de tiempo. Porque ni siquiera habría que plantearlo. ¿Para qué enfocarte en la insatisfacción? Más de la que ya tenemos. O sea, ve directo a la satisfacción. ¿Para qué te enfocas en el apego? Si de lo que estamos hablando es de que ve directo, ya tienes demasiados apegos.
O sea, hemos cargado desde, al menos en esta existencia, la que nos toca vivir en este siglo, bueno, los que habíamos nacido el siglo pasado, ¿sí? Ya son muchos apegos, muchas insatisfacciones. ¿Para qué te cargas más? ¿No? O sea, directo, no hay tiempo que perder. Ve al apego, ve a eso. ¿Por qué? Ahora sí, respondo como la tradición completa que la argumentaría. Porque acuérdese usted que la tradición nos ha dicho que la mente nunca descansa. Si tú te enfocas en la insatisfacción y en el apego, en eso te llevas toda la vida. Porque a la mente le va a encantar darle vueltas a eso y cada segundo de tu vida va a encontrar más insatisfacción, incluso en el cielo. Le va a encontrar defectos al cielo, le va a encontrar defectos al Indraloka, Dios lleno de defectos. O sea, la mente hace eso. ¿Para qué le das a la mente más apego? La mente te va a dar, si le das, que hagas esa programación en HTML5 en la mente, con eso tienes para que ella reproduzca así como hizo AlphaGo Zero, ¿sí? Inmediatamente reproduce un árbol de decisión al infinito, con toda la información de la red para generarte una cantidad enorme, una lista enorme de apegos que ni siquiera existen. Pero como la mente es así, entonces te va a mantener ahí. Entonces la tradición dice que entonces lo que tú le das a tu mente es en lo que se convierte. Y eso se refleja en el Atman. En términos de la teoría estética, aquí regreso a Abhinavagupta. Lo otro, estoy recurriendo al Samkhya Karika, al Yoga Sutra, al Vasya, ¿sí? Y en general a las Upanishads, los que contestarían eso, ¿no? Y la Bhagavad Gita, que me parece que ahí está la joya, porque la Bhagavad Gita también lo explica. Krishna es lo que le explica a Arjuna, ¿no? O sea, no puedo estar en reposo, no puedo estar inmóvil, ¿no? No puedo estar, en todos los mundos estoy trabajando. Le dice Krishna a Arjuna, ¿no? La mente todo el tiempo está en acción. Entonces la clave está en la raíz de la acción. Entonces, regresando a la parte estética, Abhinavagupta entonces podrá decir, y también, ¿sí? Porque precisamente la mente, que es una parte, una parte, ¿sí? Va a hacer que el Atman se coloree temporalmente. Es un verso que está adelante, que no sé si alcancemos a llegar. Dice, el Atman es como un lienzo. Y hasta ahí dejé la traducción, porque no puedo ponerle un lienzo donde las pinturas y los óleos, no, porque no está. Pero está refiriéndose a un lienzo. El Atman es como un lienzo en blanco que lo coloreas con lo que le das a la mente y a tus emociones y sentimientos. Un color temporal. Ese color que le das, raga, rasa, es temporal. No lo mancha. Cuando termina esa emoción, se disuelve únicamente, queda Atman, el lienzo en blanco y puro. La confusión está en creer que cuando coloreo ese Atman con mi emoción, mi apego, mi insatisfacción, eso es permanente. Dirá en la teoría estética, argumentará Abhinavagupta, no dura, es temporal. Entonces, ¿por qué no te enfocas en lo que no es temporal? Dirá Abhinavagupta. En el lienzo. Eso eres tú. Él no usa Tattvamasi, pero va a usar otras. Aham, Shivoham, por ejemplo. Entonces, y dirá él todavía, y agregará esto. Entonces, ese lienzo, o sea, no te enfoques entonces en la insatisfacción, aunque está. O sea, no podemos negarla. No te enfoques únicamente en el apego, porque está.
no lo refuerces más, ¿no? Dirá él. O sea, no estamos negando que existan los dos que ha mencionado Santiago. De lo que se trata es de disolverlos, de no apegarse a ellos. Entonces dirá Abhinavagupta en el argumento que continúa. Ese lienzo, que es el Atman, a ese lienzo te conduce Shantarrasa. El Sthayi Baba de Shantarrasa es ese lienzo. Eso es lo que experimentas, ese Shama. Ese Atman puro, ese Canva en inglés, que podríamos decir como un lienzo en blanco, ¿sí? Ese lienzo está en todos, es lo que nos hace funcionar, vivir, hablar en este momento, entender todas las funciones, ¿sí? Entonces, Abhinavagupta está marcando cómo disecciona una experiencia que dice, entonces recupero todo el argumento previo, ¿no? Entre esos estados hay uno también, un vivaba, que es el estudio y la recitación, que es extraordinario. No está en el conjunto de los 8 razas, de los 8 estallibabas, perdón, y los 9 estallibabas, no. Pero ese mismo es un estado maravilloso, porque ese te conduce a ese estado permanente que es Atman. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí, efectivamente, y las preguntas de Santiago nos permiten precisamente poder afinar la explicación de esta parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, y nada más para poder redondear más, ¿no? La tradición trica de Cachemira, el shivaísmo de Cachemira, shivaísmo no dual de Cachemira, el shivaísmo advaita de Cachemira, hay muchos nombres, ¿no? O sea, yo diría que viene a ser la cúspide, en un gran sentido, una tradición enorme de filosofía, porque no niega ninguna. O sea, no se pone a decir, estos no tienen razones. No, nada de eso. O sea, todos aportaron algo para poder entender la realidad. Y sobre todo la vía de liberación, que es lo que importa. Pero esa tradición también tiene algo muy importante. Le va a dar un peso enorme a lo más mundano. Y lo más mundano me refiero láukica en el sentido el acto de comer, el acto de hablar, todo, las sensaciones, el estornudo, el sueño, el miedo, el terror, todas las emociones que uno pueda pensar, tienen una función. Y dirá de manera radical a Abhinavagupta, cada una de esas te puede conducir a Atma Jnanam. O sea, sería así como... Y ahí retoma la tradición de otro texto muy importante, que he estudiado durante 2 décadas, no he estudiado un poquito más de 2 décadas y media, pero pues, me parece que es un texto clave, que son las Spandakarikas. Las Spandakarikas, que son previas a Abhinavagupta y que él conoció y que él utiliza mucho, ¿sí? Son el texto que habla exactamente de cómo en lo más mínimo de la vida cotidiana pulsa, vibra, resuena eso que buscamos como Atmañana, ese lienzo. Y que incluso las experiencias más así de cotidianas, más comunes, serían vehículos para atisbos directos a Atma Jnana, a Atman como ese lienzo. Las Spandakarikas hablan de touches, de hecho se enfocan en el toque, ¿sí? O sea, no el toque físico, que es muy importante, ¿no? Es esa confusión, sino lo que hace que uno sienta, ¿sí? Espero explicarme en esto, que veo que ahí es la caída, es la gran confusión. Entonces, la Spandakárika habla de experiencias como cuando sientes mucho miedo, sientes un dolor.
dolor muy profundo, los sentimientos que tienes, que te hacen vibrar, o el placer intenso, o el estado de paz completo, etcétera, ¿no? Van mencionando todo. Ahí impulsa Yashon Mesha ni Mesha Abhiyam, como la apertura y el cierre. Sí, ahí impulsa la experiencia del Spanda Supremo, dice ese texto. Pues Abhinavagupta retoma esa tradición y por eso es muy importante. Para entender a Abhinavagupta no podemos entrar directo a Abhinavagupta, hay que mencionar al menos en dónde está su tradición. Entonces, pero bueno, entonces ese redondeando un poco, ¿no? Hay mucho que decir para redondear un poco lo que decía, lo que preguntaba Santiago. Muchas gracias, Santiago. ¿Alguna otra cosa? Adelante, OLM. Pues primero, qué texto tan maravilloso nos está compartiendo, profesor. Yo alcancé a leer un poquito el de Timalcina, no todo, pero sí alcancé a leer un poquito. Quisiera comentar un poco y bueno, ahí tengo alguna o varias dudas más bien, como todo buen texto provoca. Por ahí menciona, y bueno, usted ya adelantó bastante con esta cuestión de la transitoriedad de las emociones. Quisiera comentar un poquito una parte del texto y luego decir mi comentario, mi pregunta tal cual para que se entienda el contexto, ¿no? Ahí en la página 5 del texto del doctor Timalcina, podemos mencionar lo siguiente. Ujú. Para Vinava, cualquier emoción necesita ser evaluada estéticamente para que evolucione a rasa. Necesita chamatkara, la reflexividad intrínseca, la conciencia. Ujú. Sentir serenidad no es solo sentirse sereno, sino disfrutar de la serenidad, según Abhinava. En este paradigma, el surgimiento mismo de la serenidad se convierte en saborear en forma de rasa. Más fundamentalmente, la serenidad no es un terreno de reposo o crematorio metafórico de las emociones, sino una estación transitoria para que las emociones reposen y se estimulen de nuevo. Shanta Rasa, como ventana para la experiencia liberadora, también conserva su estatus superior al tener el autorreconocimiento, que a mí me parece importantísimo, como el modo de experiencia o estado emocional que se transforma en rasa. Lo que hace única la tesis de Abhinava, dice Tim Alsina, es que hace de esta exposición sobre Shanta el fundamento para explicar el contenido fenoménico de un ser liberado, argumentando que el yo está saboreando su propio ser, mientras que al mismo tiempo la experiencia liberadora es inmanente y encarnada. Y bueno, pues también conecta con lo mundano, ¿no? Termino con esta partecita. Aparentemente se solapa entonces con las experiencias cotidianas, lo estético, lo místico, y Abhinava encuentra el goce de la serenidad como un punto de unión. La diferencia es que en lugar de hacer que la serenidad sea como una estación de paso, como un lugar al que hay que volver, Timalcina menciona que este es un estado lleno de potencial para el surgimiento de las emociones. Y ahí viene ya mi pregunta, mi comentario, ya tal cual. Ah, esta teoría, al menos como la estoy entendiendo, eh, nos puede llevar a pensar que cada emoción que se evalúa estéticamente puede evolucionar en una raza, puede llevar entonces a la Shanta raza. Eh, bueno, ahí mencionan el ejemplo de la risa, ¿no? En el caso de la risa, que se transforma en comedia, quizás haría falta un poseído del corazón, un poeta que pueda hacer, pues, elevar a la risa hacia lo cómico. De igual manera, el dramaturgo con la tristeza, con la tragedia o con la ira. Por ahí está el ejemplo del rey que odiaba a Krishna, por ejemplo, y alcanzó la liberación, porque volcó su atención hacia el ser de forma constante.
Entonces, ¿cuál sería el caso de la serenidad? Es lo que me pregunto, ¿no? Eh, eh, o es algo totalmente espontáneo, algo intempestivo, no se puede provocar, digamos, con una melodía, con una obra de arte. Por ahí menciona el ejemplo de que la luz blanca contiene todos los demás colores, ujú, como el cristal que parece rojo por la flor de loto roja que está detrás. Si quitamos la flor, entonces no podemos saborear la luz. Pareciera, al menos si lo entiendo, que la clave está en el autorreconocimiento, porque yo tengo un poquito más de referencias con el Advaita Vedanta. Entonces aquí me parece que hay una diferencia importante y ya con esto termino. Si la Shanta raza es una ventana hacia la liberación, la raza de lo maravilloso, por ejemplo, ¿qué ventana abre? El saborear lo desconocido con una experiencia extraordinaria o una comunicación no ordinaria con un ser no humano, por ejemplo, nos hace abrirnos a esta apertura del ser, Shiva, conciencia, la realidad. También esto puede llevarnos a la liberación. Esa es mi duda, mi comentario. Bueno, espero que se entienda. Sí, Oliver, gracias. Bueno, son muchos, ¿no? Temas. Voy a intentar ordenar para poder ajustarme al tiempo. De entrada es muy importante lo que ha planteado, ¿no? Porque tanto hay reflexión como hay un mecanismo comparativo y además son preguntas clave que la tradición se hace, ¿no? O sea, esta evolución, estas preguntas, es muy interesante ver cómo ellos mismos van formulándoselas, ¿sí? Y entonces desarrollan tal tratado, tal explicación, ¿no? Entonces, pero son muchas, entonces estructuro en la medida de lo posible conforme al texto, la respuesta y las notas a pie de página que estaría haciendo, ¿no? Entonces, conforme al texto, comienzo con lo último, o sea, Shantarrasa es reproducible, es recreable. Eso, después de traducir todo el texto y ver investigar todo lo que está conectado con esto, investigar, haciéndome esa pregunta, que fue una pregunta inicial de investigación. De hecho, en este proyecto de investigación es la segunda pregunta de investigación que me hice. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llegué? Sí es recreable, Oliver. Es recreable porque el mismo Abhinavagupta y la misma tradición nos dejó los elementos que deben cumplirse para poder suscitarla. Los elementos es Stayivava, ¿sí? Vivava, Anubhava, Vyaricharivava, y entonces tenemos ese rasa y especialmente ese Shantarrasa. Y ahí involucra varias cosas. Los Vyaricharivavas involucran muchos elementos, como pueden ser incluso lo que dijo Oliver, ¿no? O sea, algo artístico, musical, una obra, etc. Claro, todo eso, y por eso lo ubicamos en el campo estético, porque el arte como tal juega un papel muy importante en la Rasavada o teoría del rasa. Y en la práctica como tal, en la experiencia como tal del rasa, el arte es fundamental. Ahora, por eso ellos amplían el escenario del arte. No son 7 artes, son 64. Y para entender cómo el arte tiene una función, hay otra teoría muy importante que es Dwani, que es la de la sugerencia. ¿Sí? Y esa teoría también va a ayudar a entender cómo la sugerencia, que es como traducimos, o sea, va a haber elementos que son disposición o condicionante que provee el arte para detonar o poner a la persona, vamos a llamarle persona, a la persona en un escenario propicio para poder experimentar un rasa o el Shantarrasa. ¿Sí? Ahora,
Pero ahí no acaba, o sea, ahí no acaba lo que comenta Oliver es muy importante. Ahora, el primer elemento, ¿no? Luego, segunda parte, Shantarrasa y el rasa de lo asombroso, ¿no? Más adelante en la traducción él empieza a hacer un comparativo, se ve que sabemos que está replicándole a siglos de discusiones sobre cómo funcionan esos 9 experiencias nada más como Stallibabas, ¿no? No como razas, como Stallibabas. Entonces él comienza a responder y es muy preciso. Dice, por ejemplo, el rasa de lo furioso no necesariamente va a llevarte o es compatible, si leemos toda la tradición y la discusión y la experiencia, no va a ser exactamente compatible con el Shantarrasa, dirá él, ¿no? El rasa de lo heroico, aunque es muy importante cuando aplaudimos a Rama, que es un guerrero, y entonces Rama al representarse en la obra, y entonces el guerrero, con su valentía, su poder, su fuerza, pues arrasa con los rakshashas, ¿sí? Los demonios, les corta la cabeza, y entonces uno se siente identificado con el poder de Rama. Entonces, ese rasa, que es el rasa que va a tener que ver con lo heroico, ¿sí? O sea, no necesariamente, dice Abhinavagupta, va a estar conectado con Shantarrasa. Aunque, entonces comienza a ser como eso, pero después dice, ¿no? Hay otros que parece, según siguiendo la tradición, o sea, se hace una especie como lo que hace Descartes en las meditaciones metafísicas, que comienza a destruir el mundo, y es un argumento nada más de principio, un appetitio principi, ¿sí? Para poder argumentar, ¿sí? Entonces él dice, pero yo veo que hay otros que podrían ser muy compatibles. Entonces él dice, más adelante, dice, por ejemplo, Rati, o sea, el Stallibaba del amor, que conduce a Sringara, el rasa erótico. Dice, hay un punto del amor, y de hecho ahí está, es lo que también quería comentar en la pregunta de Susana, que el amor, cuando dice Abhinavagupta en uno de los versos, que igual no me dé tiempo de mostrar, dice, cuando el amor es únicamente, ese amor erótico se transforma en amor por el ser, y de pronto ya no hay nada más que el sentimiento amoroso y el sentimiento erótico encauzado al ser. Dice, ese mismo es que puede llevar a Shanta. Aunque ya no es la agitación amorosa y erótica como tal, sino que sigue siendo una forma de amor y erotismo que ya no te agita, en el sentido de que sientas que el cuerpo tienes que satisfacerlo, sino que de pronto se vuelve un poco más profundo, que todo lo que el cuerpo te causaba deseo sigue estando en la experiencia de Rati y Sringara, pero es el amor donde únicamente cabe en tu representación el ser Atman. Ahí es Shanta también la que está junto con esa profundidad de ese rasa del erótico. El del asombro, lo maravilloso también, dirá Abhinavagupta, ¿no? Entonces haces este recuento y después, en la parte que no vamos a llegar, ¿sí? Va concluyendo. Eso ya ustedes lo leerán cuando esté disponible el libro, ¿no? Dice, ¿saben? Y saben que toda esa estructuración, toda esa argumentación me lleva en primer conclusión. Dirá él, todos los razas tienen que surgir del mismo punto. Porque si hablamos que cada raza surge de un lugar como un Atman,
diferentes, hablaríamos de 9 Atmans. Eso es imposible, solo hay uno. Entonces, ¿qué hay si hipotéticamente dice, consideramos primeramente que la misma fuente de todas las razas es la misma? ¿Cuál es el raza más cercano a Tatuañana, a Atman? Shantarrasa. Entonces, él va a concluir, y eso lo hace de una manera muy elegante, en términos argumentativos, y el sánscrito que utiliza y los ejemplos. Todas las razas surgen del Shantarrasa, aunque nunca nos demos cuenta. Nos podemos quedar en la experiencia del enojo, Kroda, de la repugnancia, del amor cotidiano, pero hay otro escenario al que no porque alguien nos lo prohíba, nadie nos prohíbe nada más que nosotros mismos, nuestra propia mente, nuestra propia esclavitud. La base que está en la raíz, en la fuente donde brotan todos los races es Shantarrasa. Y por eso dice él, un comentador dijo, y ahí utiliza una cita, ¿no? Para decir, me baso también en que la tradición ha dicho esto. No nada más yo solito se me ocurrió. Entonces, argumenta y dice, porque también podría ser entonces que el raza, uno de los 8 razas, de los otros 8 razas, emerge de Shanta, se manifiesta, colorea. Ahí utiliza la palabra raga. Raga es color, emoción, pasión, intensidad. En términos musicales es lo que implica la notación, ¿no? Entonces, ese raga colorea temporalmente Shanta, colorea Atman. Como estás muy cercano, entonces podrías ir un pasito más y podrías llegar a ese Shantarrasa o la experiencia del Atman. Pero como nos quedamos en lo sensorial, únicamente vemos el color. Y ese color es el que nos generó apego. Por eso Vairagya, por eso me parece muy importante la argumentación. Vairagya es muy importante para entender esta estética. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el color, ya cuando se disuelve, entonces uno quedó apegado a la experiencia del color, de ese raga, ¿no? De esa emoción. Y estaba un pasito, por decir algo, entre comillas, para entendernos coloquialmente, de Shanta. ¿Sí? Entonces, ese es otro elemento, pero para poder entender todo esto, necesitamos ahora sí las categorías. Una de ellas es la que mencionó ahorita Oliver. Antes de dar la palabra a Roberto, vamos con quiero cerrar esta primera aproximación, Oliver. No pretendo abarcar todo lo que usted preguntó. La otra es Chamatkara. Por eso es tan importante en la tradición filosófica. Y ahí sí hay una distancia completa respecto a toda la tradición. Porque Chamatkara es un concepto único del shivaísmo trika de Cachemira. ¿Sí? Aunque está la palabra sánscrita de mrish, viene de la raíz mrish, que significa masticar. Mastica un chicle, mastica un pedazo de coco, ¿no? Entonces, masticando sientes. Entonces, ellos hicieron algo muy interesante, dado que una parte central de la argumentación es la conciencia, y tienen que subrayar la conciencia, o sea, el gozo, como mencionó Oliver, leyendo a Timalcina, el gozo del que estoy hablando, el gozo estético, el placer estético, tiene que ser consciente. Eso es fundamental, pero no se remite al cuerpo, o sea, ahí sería la reducción limitante enorme. Se remite a esa conciencia que da cuenta de ese placer que siento al masticar un dulce, no sé, piensa en algo sabroso, ¿no? Porque esa es la palabra también. Entonces, Chamatkara va a referirse con la raíz mrish, y también se emparenta con vimarsha, conciencia reflexiva de sí. Chamatkara quiere subrayar que la experiencia del ser
La experiencia del Jivan Mukta, la experiencia del Shanta Rasa, son experiencias degustables, conscientemente. Son patencia, degustable, es conciencia. Entonces, Chamatkara va a indicar el hecho de que ese acto que hacemos los humanos es una réplica de otra parte que implica también su explicación ontológica, que son las 5 funciones que están en la Pratyaviña Hrudayam, el texto, que es la doctrina del reconocimiento. El ser tiene 5 funciones, ser, digamos, universal. Shiva, Chiti, conciencia, tiene 5 funciones. Una de ellas es reconocimiento. Nosotros, dice la Pratyaviña, el shivaísmo trika o shivaísmo de Cachemira, etcétera, etcétera, nosotros tenemos esos 5 poderes o 5 formas de esa energía. Y el reconocimiento implica conciencia, pero no es una conciencia como el Purusha estático del primer Samkhya. Sí, o sea, algo estático, sino es un reconocimiento consciente, degustable por la experiencia inmediata. Entonces la categoría conciencia, Chiti, Sambit, muchos nombres para eso, más la palabra Chamatkara. Ahora, Abhinavagupta también va a pensar esto en términos del Shiva Sutra. El Shiva Sutra, por eso es fantástico ese texto, en el primer sutra está explicando esto que preguntó Oliver. El ser es conciencia. Es ahí donde está una de las claves, ¿no? Entonces, hay mucho más que decir, Oliver, y igual me va a dar tiempo para poder escribirle también algunas otras cosas que ahorita podría comentarle, pero se nos acaba el tiempo. Sí, Muchas gracias, Oliver. Vamos con Roberto Toscano. Adelante, Roberto. Bueno, voy a intentar hilvanar algo rápido porque a medida que iban preguntando y vos respondiendo, se me iban bifurcando los caminos. Cuando respondiste de que recién, que nos quedamos, por ejemplo, en el color, justamente estaba pensando en el sentido, si se quiere, contrario, porque lo que sucede es que ante cualquier percepción, surge inmediatamente, es como que se acopla el yo y surge inmediatamente el apego y el desapego, porque si nos podríamos quedar en la experiencia pura del color, de un color, no sé, que me agrada por cualquier motivo, y mantener esa experiencia y convertirla en raza, en una experiencia permanente, es como que ahí el ego queda apagado y ahí es una experiencia como de no dualidad. Lo mismo cuando me enfoco en el sabor de una comida. Cuando me enfoco completamente en esa percepción, no hay dualidad. Y es lo contrario, en el ámbito mundano lo que hacemos es, no sé, quien puede pagar una cena de 300 euros y disfrutar en un restaurante de 3 estrellas Michelin y no tiene esa experiencia del raza, porque lo que está haciendo es perpetuar con su pequeño yo, el yo condicionado, eh, una innumerable red de relaciones y pensamientos que lo alejan de la experiencia pura del sabor de esa comida especial. No sé si se entiende. Y en definitiva, eh, al absorbernos en cada percepción por sí misma, de un estado de no dualidad, lo que uno termina experimentando es justamente ese yantarrasa, ¿no? Un estado en que no hay movimiento. Porque todas las otras razas, yo intuyo que siempre hay algún contexto, si me imagino lo terrible, ¿no? O lo cómico,
me imagino un haz de relaciones, pero la paz o la serenidad, por alguna razón, uno la puede identificar como ese lienzo en blanco que nombrabas del Landon. Bueno, ahí. Gracias, Roberto. O sea, igual varios puntos muy importantes que comentar. Y yo pensaría primeramente que retomo la idea de enfoque, lo que decía Roberto, la descripción, me enfoco en el color, ¿no? O sea, puedo enfocarme y ahí en el color tal cual, color puro. Eso es precisamente lo que está explicando la Spanda Karika. O sea, en lo que tienes, o sea, ahí tienes los elementos. En los que te han tocado. No sé si me explico. Entonces, esa capacidad de enfocarse, por ejemplo, en el color, respondiendo primeramente por la Spanda Karika y luego continuando con el texto de Abhinavagupta, yo pensaría que, claro, exactamente, enfocarse en el color, pero no quedarse ahí. O sea, si dejamos que eso sea el límite, entonces se vuelve el límite. Y regresamos otra vez a lo que la misma tradición está pidiendo. Cuando te hayas enfocado completamente en tu deidad, hay gente que necesita deidades físicas, ¿sí? Tiene que llegar el momento en el que la tienes que destruir para poder pasar a lo que realmente es esa deidad. Entonces, efectivamente es ruta, o sea, es método, pero ese método está implicando no quedarse en ese, digamos, limitándose. En la experiencia del color puro, claro, el sujeto queda identificado, además se disuelve. En el momento que hay disolución, en ese momento ya no hay quien diga color. Es decir, si no hay quien diga color, pero es un momento de conciencia. O sea, no hay muerte, no hay suspensión ni hay inactividad, no. Continúa. Pero ya no hay quien diga color, sino que el color permite, o sea, es vía para un autorreconocimiento, una pratyabhiña completa. Entonces, ahí sería, por ejemplo, ahora, es muy importante también lo que Abhinavagupta va a seguir explicando, ¿no? O sea, este lienzo que él mismo explica en este texto, no se va a entender como un lienzo inactivo. O sea, como algo inmóvil. O sea, continúa. Espero explicarlo, es una de las partes más complejas de esa tradición. Es decir, ahí es donde las palabras ya no nos dan. Aquí ya llega un punto en el que las palabras, para podernos entender, ya no me dan. Y tengo que recurrir a palabras que no están abarcando lo que quiero decir. Entonces, nunca hay inactividad. En Shanta Rasa nunca hay inactividad. O sea, no es inactividad, no es dejar de moverse. O sea, continúa. La conciencia es dinámica para ellos. Que esté autorreconociéndose en sí misma. Y por eso utilizan los términos Vishranti. Vishranti es reposo, pero no en el sentido de que no hago nada, sino de que ya no hay hacia afuera, por decirlo de una manera, ya no hay una entidad externa relacional. Ya en sánscrito ya no utiliza, sánscrito es muy bueno porque en sánscrito no hay verbo tener. No hay verbos que impliquen posesión. Lo traducimos con la declinación el genitivo, que es sia. Entonces, o sea, cuando es la conciencia misma dando cuenta de sí misma, ¿sí?
sin ser inconsciente. Sé que es un nivel de abstracción, pero eso es un poco con nuestras palabras, podemos decirlo. O sea, contémplenlo. Aquí yo pediría pensar, contemplar. Contémplenlo. O sea, eso empuja nuestros límites argumentativos y lingüísticos con los que referenciamos el mundo, que nos ayudan mucho para poder vivir. Es otra parte importante. Pero en un momento hay que intentar ir un poquito más allá. Muy bien, muchas gracias, Roberto. No alcanzo a mencionar todo, pero doy la palabra a Valentina y poder cerrar. Adelante, Valentina. Sí, hola. Yo lo que quería preguntar es si el artista que quiere representar el Shantarrasa tiene que haberlo experimentado antes, en especial en este sentido como más profundo de desapego, y también siento que está ligado de alguna forma de si siempre que experimentas el Shantarrasa eres consciente de este nivel como más elevado, ¿no? O si lo puedes experimentar y no haberte dado cuenta, ¿no? O si se puede experimentar algo parecido y no darte cuenta que es pues cercano a la liberación, ¿no? Claro, para poder, vamos a manejarlo como una hipótesis. Para poderlo representar, necesariamente hay que experimentarlo, no hay otra vía, ni una otra. Ajá. Pero ahora vamos a cuestionar la hipótesis. De acuerdo al mismo texto, porque esto también Abhinavagupta lo está mencionando, realmente uno puede hacer una danza, música, teatro de vida, por ejemplo, de lo heroico. Pero dice, ¿acaso podrían Shama y Shanta son representables en el escenario? Entonces se pregunta él. Y ahí se utilizan las metáforas, ¿no? Vamos a ir viendo sus respuestas. Él dice, bueno, hay quien dice que no se puede, no puedes representar Shanta. Es irrepresentable. Como representamos una obra, una danza, un cuadro. Él sigue, es un filósofo también, ¿no? Entonces está comparando argumentos, está replicando argumentos, objeta. Y al parecer a donde llega es que no, porque ni siquiera lo necesitaríamos representarlo. Más bien sería provocarlo. De lo que se trata es que el artista lo provoque, que el artista dé las condiciones, y por eso utilicé la palabra disposición, que es una palabra que en español consideré que era importante para poder decir esto. La disposición. Esa palabra la tomé cuando intento traducir raza. Hay muchas traducciones de raza, ¿no? Pero para entender las cosas tenemos que irnos a los cables, estructuras, tripas, decimos en México, de las cosas, para ver cómo son. Y entonces encuentro varias formas y entiendo que este Shanta raza, esto estoy hablando del 2001. En el 2001 digo, o sea, si realmente esta experiencia existe, o sea, ¿cómo se capturaría? Entonces, la conclusión de estos años fue decir, no es representable, y ya después de traducir el texto y la investigación endológica y todo esto, no es representable. Pero lo más importante es que sí puede ser causada. Recreada es la palabra que pongo. Y la palabra disposición la pongo porque Octavio Paz, en un libro, que él está maravillado por la teoría de raza en la India, él como poeta mexicano y viendo el arte y todo esto, y él dice disposición.
Entonces, una de las acepciones para poder entender el Shantarrasa está en el término disposición. El artista puede poner las disposiciones, lo mismo que el educador, esa es mi hipótesis. Lo mismo que el educador podría poner las disposiciones para que alguien experimente ahí. Si experimenta o no, no podemos corroborarlo porque no es un examen, no es cuantitativo. La disposición permitiría experiencia y la experiencia se refleja. La experiencia transforma vidas. Podemos indirectamente saber cómo las personas han experimentado qué interactuando con ellas. Alguien puede estudiar toda su vida todos los libros que haya de filosofía de la India y nunca tener una transformación. Así es el mundo. Alguien podría escuchar 2 sutras de los Shiva Sutras o un cacho de esto, uno de la Bhagavad Gita, y con eso transformar su vida. Entonces, la pregunta que hace Valentina me parece clave, porque ese es a dónde va el proyecto de investigación que tenemos aquí en la UNAM. Es que sí es posible recrear, dar disposiciones. Ahora, las disposiciones van a implicar de una manera ya un pasito adelante, que es parte de lo que vamos a hacer este año en el proyecto. Quizá tengamos que tener un parámetro para poder decir cómo puede usted detectar, o al menos decir, quizá esta experiencia tiene que ver con Shanta, pero no prescriptivo. O sea, un parámetro únicamente para decir, quizá usted puede darse cuenta que la experiencia que tuvo es única. Y usted se sigue quejando de todo, del tráfico, del gobierno, de la economía mundial, y que no es feliz con que tiene una maravillosa familia, tiene un trabajo, tiene el sol y el día y la noche y la luna, y todo para ver, ¿no? Que ahí sí le damos una pizquita de un parámetro no prescriptivo, para que usted pueda decir, esta experiencia que tengo quizá posiblemente tiene que estar relacionada, posiblemente es esta. Y entonces yo puedo ampliarla, puedo retenerla, puedo sostenerla, aunque es como la arena entre los dedos o el agua. Se va, así de libre es. Pero al menos dura un poquito más. Como es una emoción, un placer, es una sensibilidad, entonces va a tener otro impacto en la psique, en la mente. Y entonces voy a querer hacer el ciclo tradicional, que es la manera en que nos comportamos, de volver a regresar ahí. Entonces, yo redirijo ese ciclo, que naturalmente lo tenemos enfocado en las violencias, o en otras cosas, podemos redirigirlo a que usted quiera recrear Shanta, o esa pizquita cercana a Shanta. Ese posible patrón hipotético, con un solo parámetro, podría entonces quizá hacerle ver, con sus alumnos también, que alguien se aproxima. Y entonces lo experimenta y lo reconoce. Aquí regreso a la contribución de Oliver. El reconocimiento es clave, conciencia de sí. Si no, tenemos las mejores experiencias y ni cuenta nos damos. Tenemos las mejores oportunidades enfrente y ni cuenta nos damos. Y toda la vida nos la pasamos quejándonos. Tenemos lo mejor enfrente, no lo vimos. Tengo lo que ando buscando enfrente y de pronto ya no está. Cuando me doy cuenta ya no está. Ese es el juego. Lila. Entonces, esto que pregunta Valentina me parece importante. Ese es el intento del proyecto de investigación en el que está instaurada esta traducción, y es el intento de hacer puentes no convencionales. Esto no es convencional en nada. La única institución que me ha permitido hacer esto es la UNAM. En otras donde he estado y lo he propuesto me han dicho, ¿de qué está usted hablando? ¿Sí? Entonces, como la UNAM está cumpliendo un sueño, entonces tengo que llegar al final de esto para saber si podemos y cómo podemos recrearlo. Y entonces así decimos algo muy importante.
Lo que estamos estudiando como filosofía de la India tiene una forma contemporánea de mejorar el mundo. Es relevante, es pertinente, es actual. No estamos únicamente dedicándonos, como muchos dicen, únicamente a enclaustrarnos, a estudiar por mi cuenta propia. No es eso. Estamos intentando entender una experiencia universal que está en la configuración de cualquier humano posible, no importa que no sea indio, eso es lo de menos. Y cómo poder recrearla en un momento en el que la paz tiene que resignificarse de muchos lados, en el que es tan importante en algunas economías, especialmente latinoamericanas, donde a nivel educativo, a nivel social, a muchos niveles, a nivel personal, a nivel de salud interior, tiene que entenderse otras vías para poder recrear esto. Entonces, esa es la pregunta de Valentina, ¿no? Entonces, y que me es propicio para ir cerrando, para cerrar. Ya me pasé en 12 minutos, ustedes no me dicen nada. Yo les agradezco mucho, fue enorme las 4 sesiones, jamás lejano, me siento satisfecho. Faltó el 80%, el 70% de lo que quería decir. Pero me parece que es suficiente. Yo les agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho hay un agradecimiento previo a Gustavo Cansobre, porque gracias a él también pude contactarlos. Hace años, en 2016, 2017, esa hermandad de personas que están en el mundo haciendo el bien. Tuve la fortuna de conocerlo en Buenos Aires. Entonces, yo le agradezco enormemente y le regalo los frutos de lo que surja de esto, porque son para él. Las acciones de seres que son como sombras en el enorme desierto y la sed mundana, son las que nos permiten seguir haciendo cosas. Entonces, gracias, Gustavo Cansobre. Bueno, pues les agradezco mucho. No sé qué más decir. O sea, ya el tiempo se acabó. Pues gracias. Gracias a vos, Zico, por todo, por tu entrega y tu saber.